El presidente de Costa Rica ha manifestado que quiere seguir los pasos del presidente salvadoreño Nayib Bukele e iniciar la construcción de una megacárcel al estilo SECOC. Veamos esta noticia. El presidente Rodrigo Chávez anunció que su gobierno está buscando los recursos necesarios para construir una megacárcel similar al Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, de El Salvador. Hemos decomisado miles. Oigan eso, costarricenses y compatriotas. El trabajo de estos oficiales ante quien con honor y humildad los veo a la cara. Ellos han decomisado miles de celulares, kilogramos de droga, litros y litros de alcohol, guaro, cuchillos, armas. Pero no nos quedamos aquí. Estamos actuando con lógica operativa, y empezamos por trasladar a los criminales peligrosos, a los culpables de los delitos más desagradables y detestables que puede cometer un ser humano contra otro. Pero si nos aceptan un consejo en el tema de seguridad, tiene que ponerse todos detrás del plan, o no va a funcionar. Pero hay que hacerlo, y para hacerlo se necesita tener a todos los órganos del Estado, todos al unísono, a tratar de apoyar, no le quieren llamar guerra, el combate a la delincuencia, al narcotráfico, a la inseguridad. Pero si en algo podemos ayudar es que el sistema penal debe reformarse. Y si es importante, creeríamos nosotros, desde nuestro punto de vista, que el sistema penal debe ser completamente controlado por el gobierno. Escuchen que el presidente Rodrigo Chávez ha manifestado que están actuando con lógica. Recordemos que el presidente de Costa Rica recibió la visita del presidente Nayib Bukele y le pidió algunos consejos, precisamente con el sistema penitenciario, qué podían hacer. Bueno, vamos a ver qué podemos contribuir con asesoría al gobierno para poder. Nosotros teníamos un sistema penitenciario que esto es un lujo, a la par de lo que había en El Salvador. Y lo arreglamos, costó, pero lo arreglamos. Costó algún recurso, costó apoyo de la gente, costó leyes, pero se logró, y ahora tenemos un sistema penitenciario totalmente controlado. No hay ninguna fuga de órdenes, ni colaboraciones, ni coordinaciones desde las cárceles. Básicamente las cárceles están totalmente estériles, en el sentido que no hay forma que salga una orden para asesinar a nadie de ahí. Con eso estamos haciendo efectivo el acuerdo de cooperación de El Salvador. ¿Y cuál fue mi sorpresa al estar allá? No solamente fue visitar las cárceles y traer toda la información y cooperación, es caminar como ahorita en medio de ustedes, con gente que es feliz, que no tiene miedo, con bibliotecas abiertas 24 horas del día. Hay paz, y eso es lo que queremos para Costa Rica. Entonces el acuerdo viene, ya nos estamos sentando y vamos a seguir las visitas hasta que esta cárcel sea una realidad. Pero señor presidente, no nos quedamos ahí. Vimos cómo se opera una cárcel de máxima. Aquí lamentablemente en Costa Rica solo hay campo para 80. Ayer dimos la orden y estamos habilitando 1000 campos para máxima seguridad. Hoy se están pasando los primeros 100 y el mensaje es: la gente mala va a estar ahí. Lo que nos ha enseñado El Salvador, una cosa básica que deben hacer los gobiernos, es limpiar las cárceles, así como lo está haciendo ahora el presidente Rodrigo Chávez. Porque todos los gobernantes, todos los gobiernos saben que las cárceles de nuestra región están llenas de armas, de teléfonos, los delincuentes tienen lo que quieren, tienen sustancias. Controlan las cárceles ellos completamente. Esto lo saben los gobernantes, no es un secreto. Y algo fundamental en los resultados que ha conseguido El Salvador es conseguir limpiar las cárceles, que los delincuentes no tengan acceso a nada, no tengan acceso a comunicarse con teléfonos hacia afuera para que no sigan operando. La ley le da esa obligación a las operadoras telefónicas del bloqueo. Ayer las denunciamos penalmente y ahora sí que el OIJ las investigue. Es su responsabilidad y ahí no debe haber comunicación. ¿A quiénes denunciaron? A Conti, a Claro y a Liberty. Exacto, por ley tiene la responsabilidad. Nos cansamos de estar en mesas de trabajo. Si no cumplen, que le apliquen la ley, y si son condenados, que vayan a la cárcel. En Costa Rica no hay justicia. Nuestro poder judicial no sirve. Nosotros los denunciamos y él los va a ignorar por años.
Habrá algún día cambio, con la ayuda de Dios. Porque estos los utilizan para continuar extorsionando. Porque tienen armas con los que se enfrentan a los funcionarios policiales y por eso ellos tienen el control. Esto es algo básico y fundamental que deberían aplicar todos los gobernantes, pero por alguna razón no lo hacen. Pero es importante resaltar que la base de todo el éxito que se ha conseguido en El Salvador es controlar las cárceles, no permitir que los privados de libertad lleven el control. Y vamos a recordar cómo eran las cárceles en El Salvador antes de la llegada del presidente Nayib Bukele, cómo los privados de libertad llevaban el control. E incluso estos señores que se lucraban del crimen tenían acceso allí para hacer documentales y exhibían cómo estos pandilleros hacían lo que querían en las prisiones. Vamos a verlo. El restaurante de comida rápida. Aunque usted no lo crea, así era como vivían los pandilleros en las cárceles antes de la llegada de Nayib Bukele. Y es que contaban con lujos como televisión y podían hacer lo que quisieran adentro de las cárceles. Pagar una condena nunca representó un castigo, pero cuando el presidente Nayib Bukele llegó al poder, todo cambió. Las cárceles ya no son centros vacacionales y a todos estos sinvergüenzas se les dará su merecido por todo lo que le hicieron pasar al pueblo inocente. Si creyeron que se saldrían con la suya, se equivocaron. Allá estamos viendo, esto era parte de documentales que se hacían en El Salvador, donde estos señores que se lucraban precisamente de la violencia, la inseguridad de estas pandillas, tenían acceso a las prisiones y exhibían al mundo cómo los pandilleros hacían lo que querían ahí, cómo tenían televisión, estaban libres en las celdas. Ellos controlaban eso, era como un barrio allá adentro. También podemos ver cuáles eran las cosas que se conseguían ahí cuando se hacía una requisa. Vamos a ver. Las autoridades salvadoreñas llevaron una enorme sorpresa al poner en práctica un plan de requisa en las prisiones y procedieron a decomisar todo tipo de artículos de lujo, como nos muestra Salvador Castellanos. Sí, efectivamente se encontró un PlayStation Vita, un PlayStation 3. Se encontraron plasmas, televisores, alrededor de 15. Estos eran el tipo de lujos con los que contaban los pandilleros en las prisiones antes de que Nayib Bukele llegara para darles su merecido. Si creyeron que las cárceles seguirían siendo sus centros vacacionales, se equivocaron. Y ustedes están teniendo los síntomas que El Salvador tuvo en los años 90. Y están a tiempo de haber hecho lo que nosotros pudimos haber hecho en los años 90. Y ahí ven ustedes las cosas que tenían los pandilleros en prisión en este momento, cuando ellos llevaban el control de los penales, hacían lo que querían, tenían televisores, teléfonos, PlayStation. En ese momento no estaban violando sus derechos humanos, en ese momento. Aunque las calles estaban manchadas de sangre, aunque los criminales hacían lo que querían y controlaban prácticamente el país, gobernaban el país, los organismos de derechos humanos no se manifestaban y decían que pobrecitas las víctimas. Que cómo es posible que los pandilleros vivieran como reyes en las prisiones, mientras que había personas que habían perdido a sus familiares, a sus seres queridos por culpa de estos señores, y ellos en prisión no iban a pagar sino a pasarla bien, iban a disfrutar de sus televisores, de sus lujos, mientras estos criminales sanguinarios arrebataban la vida de la gente inocente. Recordemos, las imágenes que estamos viendo forman parte de documentales que iban a hacer en El Salvador, en donde los pandilleros mostraban su estilo de vida y de esto se monetizaba. Sería inmoral, antiético y carente de toda justicia que un preso viva con más. Creo que esa debe ser la tasa máxima, debe ser cómo vive un tico trabajador, que pague impuestos para sostener los penales. Porque si un tico está trabajando toda la semana y recibe un cheque, paga impuestos no solo en su salario en sí, que paga seguro social, etcétera, sino que además tiene que pagar impuestos al comprar, IVA, etcétera, y tiene que vivir con esa cantidad, que es buena comparada al resto de Latinoamérica, pero no puede un preso tener un gasto mayor de $2.100. Porque sería prácticamente un robo al trabajador tico para sostener a un criminal. Solo quiero decir que los principios y valores nadie los puede negociar. Más, a mí algo me decía que esa visita no iba a ser en vano. Más, y es que a tan solo unos días de que llegara el presidente de El Salvador a nuestro país pasó esto. Se fueron a dar una vueltica ahí a la Reforma y se les mosqueó la vuelta, porque a los días el presidente Rodrigo Chávez mandó a cerrar las pulperías de las cárceles porque vendía más que la pulpería que está allá a la vuelta de su casa. Más, obviamente no duraron mucho los diputados mordidos, o más bien vendidos, en salir a hablar un montón de mierda. Y fíjate, usted ni sabía que Salvador pasó de ser uno de los países más violentos del mundo a ser uno de los más seguros, incluso superando a Suiza. Solo había 80, hoy hay 1000 aquí.
y personas que, por la gravedad de sus delitos, por el peligro de que esas personas se puedan comunicar con el exterior de del centro de detención, sí, de la cárcel, como se decía antes, y que reciban encomiendas que no les mandan sus parientes, en su mayoría, de acuerdo al señor ministro de Justicia, las mandan sus socios en las bandas criminales. Estamos consiguiendo los recursos económicos que nos permita construir una nueva cárcel bajo un modelo mucho más de disciplina, mucho más de respeto. Lo hemos visto en El Salvador. Y ese país hermano nos está ayudando. Ahí tenemos el presidente Rodrigo Chávez, el presidente de Costa Rica, nos habla de que quiere construir una megacárcel al estilo Secot. El gobierno de El Salvador lo está ayudando, lo ha asesorado. Podemos recordar recientemente la visita del ministro de Justicia de El Salvador. Ha visitado la megacárcel Secot, ha visto cómo se trabaja allí. Con eso estamos haciendo efectivo el acuerdo de cooperación de El Salvador. ¿Y cuál fue mi sorpresa al estar allá? No solamente fue visitar las cárceles y traer toda la información y cooperación, es caminar como ahorita en medio de ustedes, con gente que es feliz, que no tiene miedo, con bibliotecas abiertas 24 horas del día. Hay paz y eso es lo que queremos para Costa Rica. Entonces el acuerdo viene, ya nos estamos sentando y vamos a seguir las visitas hasta que esta cárcel sea una realidad. Y esto se ha convertido en un ejemplo. Ha aplicado el gobierno de Costa Rica para limpiar las cárceles, para volverlas efectivas. Un ejemplo que ya se está viendo. Pero tenemos que copiar las cosas buenas, y creo que son muchas, y el tema de la cárcel, el secotico como le pusieron ahora, es uno de los primeros pasos, porque una de las cosas que necesitamos combatir, y el gobierno lo ha estado haciendo, ha estado tratando, pero si no tenemos leyes que respalden esas acciones, no se puede hacer nada. Si no tenemos incluso en dónde meterlos, tampoco se puede hacer nada. Entonces, paso número 1, construir una cárcel suficientemente grande como para aislar a todas esas personas o a todos esos delincuentes que tanto daño le están haciendo a nuestro país. Segundo, aprobar leyes que permitan encerrar a esas personas. Y tercero, crear políticas para la prevención del resurgimiento de nuevos delitos. Entonces yo creo que todo eso nos va a llevar a un progreso también muy bueno a futuro, pero eso necesitamos hacer los cambios ya. Y es que las recomendaciones básicas, limpiar las cárceles, eliminar los celulares, separar a estos privados de libertad que deben estar en un lugar de máxima seguridad, no permitir que estos señores con contacto a la calle continúen extorsionando, continúen operando y manejando sus negocios sucios en la calle. Todas estas han sido recomendaciones del gobierno de Nayib Bukele, recomendaciones básicas para enfrentar este problema, controlar las cárceles que son centros de operaciones para los criminales. Si nos regresáramos en el tiempo a septiembre, cuando usted vino aquí con el presidente de El Salvador, don Nayib Bukele, lo que vio hoy dentro del circuito de máxima contención, ¿cuántas diferencias diría usted que encontró y cómo eventualmente incluso le ayudó la gira que el ministro de Justicia hizo a El Salvador para incrementar ciertas medidas y cambiar ciertos aspectos dentro de la forma en cómo se tenían a las personas privadas de libertad aquí en la Reforma? Muchas gracias. Mire, desde que este gobierno empezó, hemos estado haciendo enormes diferencias. Antes esto era tierra de nadie, la tierra del celular, la tierra de la estafa bancaria, la tierra de las bandas, la tierra de vender droga abiertamente. Y don Gerald y yo empezamos a discutir e hemos ido apretando poco a poco para que no se quiebre. Usted sabe lo que quiero decir. Cosas que si usted las mueve muy rápido se quiebran. Había que irlo moldeando. Desde la visita de Bukele, del señor presidente Bukele de El Salvador, acá hay un mundo de diferencia. No hay pulperías, no hay efectivo, eran 80 en máxima seguridad, ahora son 1000. Hay operaciones con escáneres móviles. Ahí sí, espérese que se le escape algo ahí a alguien.
Eso sí es ver como Superman con rayos X. Gracias a Dios. Hay más disciplina. Yo creo que es lo que el pueblo de Costa Rica quiere y lo que la justicia verdadera demanda. Gracias. Ya tenemos esta excelente noticia. El gobierno de El Salvador hoy es un referente, un ejemplo y está ayudando. Está colaborando con naciones como Costa Rica para que enfrenten el problema de la criminalidad, para que limpien sus cárceles y su modelo penitenciario se convierta también en un ejemplo. El presidente Rodrigo Chávez resalta que la visita del presidente Bukele, que la visita del ministro de Justicia costarricense a El Salvador han servido de mucho, porque ya todas estas recomendaciones, todos estos consejos que le ha dado el gobierno de El Salvador, el gobierno costarricense, se han puesto en marcha y se está trabajando para que estas cárceles sean ejemplares, como lo son las cárceles de El Salvador. Pero si nos aceptan un consejo en el tema de seguridad, tiene que ponerse todos detrás del plan o no va a funcionar. Muchas veces la policía, que siempre tuvo antes de nosotros gente noble y que quería luchar por su país, iban y agarraban 100 pandilleros presos en un día y se los llevaban a la cárcel. 2-3 días después, 99 libres. No había una institución en El Salvador que no estuviera de acuerdo en combatir el crimen de la manera que lo combatimos. No había un funcionario con poder en El Salvador que estuviera en contra de ese plan contra la delincuencia. Y no había, bueno, tal vez algunos, ni siquiera las familiares, la mayoría de familiares de los pandilleros están de acuerdo con el plan, tanto así que ustedes lo pueden ver en las encuestas nacionales e internacionales. 90 y pico % de los salvadoreños apoyan el plan contra las pandillas. Bueno, obviamente si los pandilleros eran 70,000, los familiares eran un porcentaje grande, amigos, familia, etcétera, pero incluso muchos de ellos estuvieron felices de que removimos a esos elementos de la sociedad y los metimos en la cárcel. Y la pregunta es ustedes qué opinan de que el gobierno de Costa Rica considera que el gobierno de El Salvador es un ejemplo y ha puesto en marcha muchos de los consejos que el presidente Bukele le ha dado a Rodrigo Chávez, el presidente costarricense. Déjenmelo ya abajo en los comentarios. Ya saben, mi gente, si les ha gustado este video, no olviden dejar su like, compartan este video para que más personas puedan verlo. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video. Yo no les he mentido ni les voy a mentir. Aquí lo que nosotros estamos haciendo es preparando al sistema penitenciario para cuando el Poder Judicial decida hacer su responsabilidad y la Asamblea Legislativa, me imagino en el futuro, cambie las leyes de la categoría que hay. Porque hoy podemos construir la cárcel que sea y va a permanecer vacía porque las leyes son de alcahuetería y laxas. Las leyes no las han querido cambiar. Desde 1998 José María Figueres Ponce firmó en Ley de la República lo que fue el robo de los derechos de las víctimas para dárselos a los victimarios.